Hola, hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un Coffee Time más. Antes de empezar, pues quiero ofrecer una disculpa pública por el día de ayer. Pues ya saben, esto es en vivo y como dicen por ahí, pues hasta los mejores programas, ¿no? Pero ya estamos aquí en este Coffee Time donde vamos a hablar sobre mitos y verdades. Y miren nada más los dos muchachones que tengo expertos en este tema. De este lado tenemos al licenciado Saúl. Él es experto en el manejo de urgencias, ha tenido bastante experiencia, bastante historia y trayectoria en el manejo de las urgencias clínicas y sobre todo ha fungido como un líder en el manejo de las urgencias, que más adelantito nos va a hablar precisamente de eso y por eso está invitado hoy en este Coffee Time. Gracias. Y de este lado al doctor Márquez, ¿qué tal? Por eso estamos en Hospital Joya grabando y dando este Coffee Time desde aquí. Muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos las puertas. Y pues también gracias a usted por estar aquí, un máster en el manejo de urgencias, especialista en urgencias clínicas, claro que sí. Y pues también un líder en el manejo de este paciente crítico. Y sobre todo, lo que me gusta de tenerlos aquí a los dos es que tienen esa actitud, ¿no? Ante una urgencia que no solamente diferencia a los urgenciólogos o a la gente que está en esta primera línea, sino yo les veo todo ese conocimiento y esa actitud para decir, se hace esto, ¿no? Entonces yo quisiera empezar, porque este tema es sobre mitos y verdades en el manejo básico y avanzado de las urgencias. Yo quisiera empezar porque me contaran, ¿no? A ver, Saúl, ¿cuál es como este mito que de repente has escuchado, que la gente de repente dice y uno se queda así como que, ¿de dónde sacaste eso, no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo es que la gente a veces de repente puede tener cierta información o ciertas ideas, ¿no? Del manejo de una urgencia. Pues sí, mira, la verdad, en el tiempo que tengo como enfermero, pues he visto cada cosa en diferentes lugares que han dado. Y sí he mirado de repente eso que, como que la apatía de los profesionales a cuando llega una persona al servicio médico de urgencias y empiezan con sus ideas de que tiene que ser valorado primero por un médico al ver el paciente como con un Glasgow muy bajo, o ves el deterioro de su salud o que está comprometiendo su vida, y de repente todo el mundo se hace como que loco, como que nadie ve, y hasta que llegue un médico y diga qué hacer, ¿no? Entonces no es como que la capacidad de respuesta inmediata, donde puedes llegar y abordar al paciente para ayudarlo, asegurarlo y esperar a que venga el médico encargado. En este caso yo como enfermero, ¿no? Puedes hacer algo por él, ir haciendo pues lo que toca, y después que llegue el equipo y ya entre todos ver qué vas a decidir, qué vas a hacer con él, ¿no? Entonces sí, de repente como que cada manera de trabajar o la falta de ese código o ese diagrama que vas a hacer, ¿no? Exacto, como que cada quien sabe qué le toca en ese momento, qué hacer. Y de repente pues la apatía, ¿no? Pero pues en otros lugares sí está muy definido ese proceso. Cada quien entra y atiende lo que va a hacer sobre el paciente, y pues así fluye muy bien la urgencia y sale súper bien. Claro, fíjate, me llama la atención porque yo creo que el doctor Márquez también ha visto esto, él como médico, yo creo que de repente es hasta que no llega él, no se empieza a hacer la acción, ¿no? Entonces yo creo que todos lo hemos visto, esto que comentas de repente tienes ahí al paciente crítico, sí, y es como, bueno, hasta que llegue el médico y diga qué hacer, ¿no? Yo creo que ese es un mito totalmente falso. Si eres personal de salud, pues tienes que iniciar la acción, ¿no? Iniciar las intervenciones en el manejo del paciente crítico. Obviamente, si estás en un área de contención como choque, donde vas a recibir obviamente puros pacientes que está comprometida su vida, no vas a atender a alguien que le duele la cabeza hace 2 meses, o sea, no, vas a ver una urgencia real, y pues si tú estás ahí, yo creo que tienes la facultad de decidir sobre ese paciente y ver qué le vas a ofrecer antes de que llegue el médico o antes de que le avisen, porque de repente el servicio de urgencias pues se encuentra muy lleno y no siempre está el médico ahí, ¿no? Entonces a ti te toca siempre recibirlo, hacer lo que asegurarlo, vamos, y ya después en lo que llegue el médico pues tú ya avanzaste, ya tienes una vía asegurada, si cayó en paro ya lo estás empezando a reanimar, entonces claro, tú ya estás viendo. Y no estás esperando a que, por ejemplo, el paciente llega en paro desde donde lo hayan recogido y todo el traslado, no sé, 10 minutos, todavía llega,
lo ponen en la sala de choque, esperas al Espera médico más, ¿no? otros 10 minutos Claro. y después llega el urgenciólogo o el médico encargado después de los 30 minutos y deciden reanimarlo, pues entonces, ¿qué le vas a ofrecer a ese paciente? Claro. ¿O para qué lo empiezas a reanimar si ya tiene 30 minutos sin oxígeno en sus órganos? Y pues ese paciente en realidad, ¿cómo va a quedar? Todo No, por en realidad no le por estás iniciar. dando la oportunidad, ¿no? Exacto. La atención tiene que ser oportuna. Y doctor Márquez, pues, ¿qué opina sobre esto? ¿Le ha tocado? Yo creo que el término que estaba buscando para expresarlo era que en muchos lugares se practica la medicina legista, ¿no? Llega alguien que sabe qué hacer y todo. Que sabe qué hacer. ahí La está. cuestión es, yo siempre he dicho que a mí me encanta lo que hago, pero tiene una base que es para mí la maravilla, que son los protocolos. El protocolo está diseñado para evitar el error humano o disminuirlo al máximo. Yo ya sé que un paciente que llega con ciertas características, más que fijarme en el impacto que me causa como pueda venir, yo tengo que hacer el 1, después el 2. El algoritmo, después el 3. ¿no? Exactamente. El ¿no? algoritmo. Exactamente. Y es un paciente de trauma grave, un paciente cardiológico grave. Pegarse al algoritmo, porque sucede que aunque hagas y te le pegues al algoritmo, de repente, en el tercer ciclo el paciente no mejora y empiezas a querer inventar cosas y el mismo algoritmo te lo dice. Cuando llegas a ese punto, empieza a buscarle por aquí, por aquí, por acá, y son tales puntos los que debes buscar. Porque ya se sabe que uno se empieza a desesperar porque quieres hacer algo, ¿no? Sí, oye, Y el si algoritmo nos vamos- decía esto y no Exacto. salió esto. Y ¿qué? si nos vamos al principio, a la base, lo que estaban comentando es que si llegan a un área de urgencias donde no hay una preparación adecuada, lo que sucede es, viene la duda y viene el vamos a ver, y el vamos a ver, y se empiezan a tomar decisiones basadas en los datos incorrectos. No, si el oxígeno se ve bien, todo, pero realmente está ocluido y va a empezar a bajar y hay que prevenirlo. Y me voy a ir un paso más atrás. Los muchachos que estuvieron aquí la semana pasada, si ellos no hacen bien su trabajo, van a llegar con nosotros y yo no voy a tener un paciente viable. Entonces, realmente la urgencia comienza desde que llega el paramédico por el paciente. Claro. Y un paso más, desde que ese paciente cayó inconsciente y los que están alrededor hicieron Eso lo me adecuado. gusta, claro, Ese es el claro. problema. No existe una cultura de poder ayudar a alguien desde el momento. ¿Quieres hablar de mitos? El famoso mito de si yo le hago algo voy a ir a dar al bote. Eso, Exacto. que precisamente me gusta que se haya regresado porque esto es básico y avanzado. Claro. Entonces el básico implica desde la casa, como dice el doctor, desde que identificaste que esa persona está empezando con el dolor precordial, el malestar. Entonces desde cero es la atención. Claro, porque si no, no va a llegar la ambulancia a tener un paciente que puedan tratar y ellos no me van a poder llegar al hospital con un paciente que yo pueda tratar, y el médico especialista en la terapia no va a tener un paciente que pueda salir, porque aunque lo saquemos del paro, como ya dijo Saúl, el paciente va a llegar, pues sí, latiéndole el corazón, pero sin cerebro, sin funcionalidad Exacto. posterior, y no va a llegar a tener 3 a 5 días de desgaste en la terapia intensiva que no van a servir de nada. Entonces, realmente, la desinformación viene desde casa. Yo creo que el RCP debería de ser una materia obligatoria en la prepa. Debería de ser, ¿por qué? Pues porque todo el mundo debemos saber cómo reaccionar en el momento que una persona está teniendo un evento que pone en riesgo su vida. Sí, totalmente. Sí. Y me gusta este mito que usted estaba abordando porque precisamente es un mito de los que queremos hablar. Y este Coffee Time es lo que pretende, educar en casa. Bueno, nuestra principal audiencia es enfermería, pero la realidad es que quien nos esté viendo, pues la intención es educarlo. Y de entrada sí quiero hablar de este mito que nos decía ya, que ya entraba el doctor en él, que era no le hagas nada o te metes en una situación legal. La realidad es que actualmente la misma bibliografía, la literatura te lo dice, empieza a dar reanimación, aunque no te conozcas experto. La otra vez cuando iniciamos precisamente la invitación y el ingenio de este tema, de ahí salió, ¿no? Donde nos decía Sí. Saúl, es que tú le vas a dar, si tú haces una intervención desde cero, desde ya, le vas a dar un aporte, aunque sea del 20-25% de probabilidad de Sí, sobrevivencia. Puedes pues ayudarle a esa persona que tuvo un accidente o cualquier cosa que comprometa su vida y tú decides ayudarle, entonces vas a darle esa como sobrevida, ese 25-10% que serían muy buenos. Si está un paciente tirado por infarto y tú sabes qué hacer, entonces obviamente, como dijo el doctor, sigues el protocolo
paciente está inconsciente, si no se mueve, pues entonces inicias pues una reanimación, ¿no? Y no como muchos videos que he mirado de repente que el paciente está consciente y lo agarran todos y le empiezan a comprimir al paciente como que no. Entonces obviamente hay que valorarlo, también hay que tener un poquito de conocimiento, no se ocupa ser experto para el inicial. Entonces pues sí es cultura, como dice el doctor, si empezaran desde la primaria, la secundaria, que todo el mundo estuviera familiarizado con esto, que es muy básico y en realidad es muy fácil porque de repente los videos de la AJA en Estados Unidos te muestra que hasta un perro del ejército empieza a comprimir a su cuidador. El militar cae de repente y el perro lo escucha, lo mueve y empieza a brincarle en el pecho. Entonces es algo que tú dices, o sea, hasta él lo sabe hacer, ¿no? Está educado. Exacto. Y los comerciales o la publicidad de la AJA que en la casa cae un familiar, un miembro y empiezan a moverlo, a decirle estás bien, si no se mueve empiezan a reanimar y hablan a 911, activan la respuesta. Entonces yo creo que a nosotros pues nos falta esa cultura que sería pues desde, no sé, reformarlo desde el Estado, desde todo, para que fuera algo y podamos salvar pues muchas vidas con una atención primaria y básica. No ocupamos tener el hospital detrás de nosotros, sino pues saber qué hacer en ese caso, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, pues en otros países se hace, ¿no? Actualmente también, si llamamos al número de emergencias, pues también te dan una guía de qué tienes que ir haciendo en el manejo, cómo está la víctima y bueno, paso a paso, ¿no? Que también el otro lado, pues tendría que estar educado, ¿no? No, fíjate, ahí voy a... No están tan capacitados, no estar de acuerdo. Te voy a explicar por qué. Los cánones cambian. Entonces, desde que ha habido ACLS, que es la reanimación avanzada cardiológica, cada 5 años se repasan las guías y se cambian, se actualizan tratando de buscar lo mejor para los pacientes. Ya hace 2 actualizaciones ya se maneja lo que es el solo manos y se está estresando mucho en la Unión Europea de Cardiología y en la Unión Norteamericana de Cardiología, el American Heart, la asociación. El solo manos, inclusive hay videos ya donde cualquier persona que se les llama reanimador lego, o sea, alguien que no tiene nada que ver con la medicina, lo ve y con eso debe de intentar dar RCP y aunque no lo vean, se les puede decir ponga las manos sobre el pecho y empiécele a presionar. Volvemos a la desinformación. Yo he tenido muchos conflictos con médicos por esto que estoy comentando. Sí. Y no me extrañaría que en Facebook empezaran a poner ahí, está inventando y que de dónde viene y de qué dice y todo eso. No, y me encanta porque precisamente es parte de eso, porque la siguiente pregunta era, ¿qué han visto que es totalmente, que dices, ¿cómo es que hiciste esto? Esto no era lo que se tenía que hacer, ¿no? Bueno, porque pasa mucho. Y es que ahí te va, ya no existen muchas cosas de las que causaban eso. No, espérate, si no sabes hacerlo, esa es la frase más común. Si no sabes hacerlo, no lo hagas. Con eso se empezaban los ACLS hace 15 años. Eso ya cambió. Totalmente. Ya cambió. Ahora es, si puedes darle compresiones, tú dale. Nunca has dado compresiones, no importa. Y viene en la página del American Heart, viene dentro de las preguntas más frecuentes, que si no sabes darle, pero la persona está inconsciente, causas más daño dejándola así. Totalmente. Que intentando. Porque si no tiene nada, no le vas a causar nada. Bien, la pregunta del neumotórax, ya la abordaremos. Sí. Pero si está inconsciente, le estás dando una oportunidad de vida. Totalmente. Ya cambió ese canon, pero nos topamos con mucha pared, porque hay mucho, no quiero que se escuche mal, sabiondo de las urgencias, pero ese es el término. Oye, si yo llevo años dando esta clase de urgencias, bueno, tú deberías de actualizarte, darte cuenta que esto ha cambiado, ¿no? Sí. Los que trabajamos en las urgencias no deberíamos de verlo por hacer actos heroicos. Deberíamos de verlo por qué es lo mejor que puedo hacer para brindarle una oportunidad de vida, ¿sí? Las cuestiones de la intubada, mucha gente le preocupa decir, lo intubé. Preocúpate por intubarlo, preocúpate por salvarle la vía. Aquí hiciste con que le levantes el mentón o le pongas una vía supraglótica. Eso es lo que debe decir el manejo, esos son los otros mitos precisamente uno de los mitos que quería abordar. De repente hay mucho que eso cambió precisamente la asociación. Anteriormente era como la prioridad a la vía aérea y ahora no, la prioridad es la circulación, las compresiones. Pero yo sigo viendo actualmente que sí hay, pues vamos a decir, un desconocimiento tal vez, porque sí se siguen tal vez
todavía dándole prioridad a la intubación, cuando en realidad hay otros dispositivos, como usted lo acaba de mencionar, los dispositivos extraglóticos. Es más, yo una vez escuchaba, y esto es parte de eliminar el mito totalmente de, con que tú estés ventilando al paciente con la bolsa de presión positiva, el paciente no se va a morir si no lo intubas, el paciente se va a morir si no lo ventilas. Exactamente, así es. Tienes que estar, las personas que participan en un RCP, el Solo Manos pretende dar oportunidad a que llegue una persona con un poco más de entrenamiento para que llegue otra persona que sepa más avanzado y vaya llevando, ¿no? El objetivo es que todos los que están ahí estén al pendiente y se vale que una persona esté cansado y dale más duro. Sigue. El que está acá también anda queriendo dar indicaciones, no lo estás ventilando bien. Lo primero que tenemos que eliminar de las áreas de urgencias son los egos. El ego mata pacientes. Pero usted es médico. Sí, pero el ego, insisto, el ego mata pacientes porque en el momento en que caemos en el yo lo sé todo y caemos en el a mí que me vas a enseñar y caemos en el no te escucho, es cuando empezamos a cometer errores. Las urgencias deben de ser trabajo de equipo. Totalmente. Y si yo estoy cometiendo un error, dímelo, porque no se trata sobre mí, se trata sobre la vida de la persona, ¿no? Esa es la cuestión y es donde vienen mismo, los mitos. Muchas cosas sí se vienen arrastrando, pero hay cosas que ya cambiaron y se vale decir, eso ya no se usa, eso ya no se hace, pero nos topamos, no sé, al final de cuentas. A ver, Saúl, ¿te topas con los egos o no? Pues sí, de repente... ¿Entre enfermería o son los médicos? Pues hay mucha... Fíjate que alguien, yo lo he mirado, alguien que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento y que es científico y real, tiene la apertura, esa como de decir, de repente sí se le sube el ego y me ha tocado a mí compañeros enfermeros de decir, ay, o sea, el doctor no funciona para nada y entonces yo quise ayudarlo y me dijo que no y de hecho a mí me ha tocado, a mí en lo personal me ha tocado decirle pues a algunos médicos me deja intentar intubar porque ellos se van a querer intubar como dice el doctor y la vía y entonces pierden eso que hay que asegurar al paciente, hay que ventilarlo, como cuando te vas a echar un clavado, ¿no? ¿Qué haces antes? Te oxigenas, te avientas a la alberca y logras salir, pero aviéntate sin aire, entonces no vas a lograrlo y eso lo pierden por completo, entonces ventilan al paciente poquito y el tubo no pueden y luego llega el otro a querer ayudar y no le da con la bolsa y siguen y entonces ya no están ventilando a ese paciente y tú le dices, aquí está la bolsa, como una manera de decirle, ventílalo, ¿no? O como dice el doctor, hay dispositivos como de emergencia, una IG, me fue el nombre ahorita, pero es una mascarilla. Mascarilla. Se la pones, inflas y empiezas a ventilar, o una cánula y le pones la bolsa, o sea, no es precisamente el tubo. Sí sería lo ideal, como el manejo de la vía aérea avanzado, ¿no? Pero si tú no puedes y de repente estás en una sala de urgencias, y no puedes, pues aseguras la vía con lo que puedas, hablas al anestesio, hablando si estás en el hospital, que llegue y te ayuda y tratarlo de intubar, pero controlados todos y con calma, no todos locos queriendo darle y lastimando. Al rato cuando llega el que sí sabe, pues ya se encuentra con que está todo hematizado porque le dieron muchas veces o sangrando, o sea, cosas que pues no, solo por perder la calma o por creer que ocupan la vía aérea. Y entonces en estos 10 minutos que te estoy hablando de que intentaron intubar, nadie lo comprimió. Claro. No lo habían comprimido, entonces de todos modos no hay aire en sus órganos, no hay nada. Y ese paciente, si lo logran rescatar, pues ¿qué vas a ofrecerle a ese paciente? No, totalmente. El cerebro se empieza a sufrir a los 3 minutos, se empieza a dañar irreversiblemente a los 5 y por eso está el protocolo. Si en el protocolo uno se desvía y se va y no sigue los pasos, cuando viene el daño. Entonces, esa es la cuestión. A final de cuentas, cuando estás ante una emergencia, sí hay un cierto nivel de adrenalina, sí hay un cierto nivel de, híjole, para eso está el protocolo. El protocolo está diseñado para, no le andes inventando, pégale el 1, y luego el 2, me ha pasado estar con personas,
hora de simular un código, se van al 3, al 4, al 5 y le quieren meter. No, esto es como si fueran niños chiquitos. Si yo le digo a mi hijo, cuenta del 1 al 10, él no va a decir 1, 2 por 5, 10. No, él va a decir 1, 2, 3, 4 y se va a ir hasta el 10. Igualito tenemos que hacer con el protocolo. No puedo hacer el 2 si no hice el 1. Ya resolví el 1, me voy al 2. Ya resolví el 2, me voy al 3. Si hay un equipo multidisciplinario, vamos trabajando todos. Y es la labor del líder que no siempre, teóricamente debe ser el médico que está o el urgenciólogo, pero a veces no es por lo que sea, Claro. la Sí. cuestión que sea, porque a veces hay otra persona, hay dos códigos y entonces se queda y están tratando de los dos, pero es labor del líder. Si alguien se anda desbalagando, tú encárgate de eso, tú encárgate del otro y estar al Sí, pendiente. eso. Y es parte del protocolo también. Todo el mundo debe de conocer el protocolo para que todo el mundo sepa cuál es su parte que lleva, ¿no? Claro. Y ahorita me lleva a otro mito. Está el código Omega, ¿no? Que es precisamente el hacer una simulación de este código para ver los errores, ¿no? Ujú. ¿Qué hay de este código? ¿Sí se hace? ¿Sí es verdad? ¿Sí funciona? El código Omega es parte del examen final de la Celeste. ¿Qué hacen? Sí lo hacen. O sea, te hacen una simulación y te avientan 3 o 4 cosas en el mismo paciente. Entonces es una simulación que si no lo haces y respondes como debe de ser en base al protocolo, o sea, lo pudiste haber hecho bien, pero te pasaste el 3, lo hiciste antes del 2, ya con eso ya no pasas. Te piden que sigas el protocolo. No es un examen, curiosamente, no es un examen de conocimientos médicos. Es un Práctico, examen, 100%. no, ni siquiera, Pues del es protocolo. como rutinario. Te están checando que conozcas los Sí. pasos del protocolo. No les importa si sabes medicina o no. Tú hazlo del protocolo. El algoritmo. Y tú pégate. Si trae esto, haces esto. Si tiene esto, Sin- haces lo otro. sin improvisar, Está pues. diseñado Sin improvisar. para eso. Exacto. Exactamente. No te van a preguntar ese fármaco que le estás poniendo, por qué se lo estás poniendo o cómo funciona farmacológicamente. No, No, se lo estoy bueno. poniendo porque llegué a este punto y en esta toma de decisiones llegué para acá. Nada más. Es un protocolo y está diseñado para eso, para brindar la mejor sobrevida al paciente. Entonces, aquí la cuestión del mito, que se haga el código Omega o no, sí se hace a la hora del examen. Quizás se debería En los de hacer. hospitales, es que se suponía Es que que los todo hospitales depende. deberían de implementarlo, Todo ¿no? depende del hospital que implemente una capacitación o un seguimiento con su personal. Pero eso ya depende. Digo, a mí de repente me tocó en algún hospital privado que era como, bueno, no había pacientes, estábamos modo tranqui, y era como, levanta y di código azul en urgencias, y era como, a ver en cuánto tiempo para empezar Sí, ¿no? llega la ayuda, ¿no? Se vale, respuesta. claro. Vamos que a hay hacer una un respuesta. código Omega a ver qué tal. Y eso es muy bueno, porque una vez nosotros intentamos aplicar ese código porque mirábamos que de repente en urgencias pues nadie sabía qué hacer y llegaba el código y todos querían irse a la vía aérea y decía de repente hay que canalizar y todos querían canalizar y luego de repente que ocupo este medicamento y todos corrían, o sea, nadie sabía qué hacer, ¿no? Porque no había un líder y porque no seguían esa secuencia. Entonces todo el mundo perdido y chocando. Y ya entonces cuando tú tienes o alguien del equipo sabe cómo llevar ese proceso, entonces es más fácil y funciona cuando cada quien tiene su papel o sabe qué hacer en ese código. Y todos son muy importantes, el líder del equipo, el que lleva la vía. Y yo El que también prepara considero, medicamentos. algo muy importante, como a los estudiantes que de repente teníamos, les decía, si tú vas empezando y nos puedes ayudar bastante, o sea, no vas a llegar a reanimar, a querer intubar o a querer canalizar, pero sí los tiempos, El Bemitral. los tiempos y saber dónde están las cosas, eso ayuda bastante, Sí, porque claro. yo estoy encargado del área de urgencias y a mí me toca estar sobre el paciente. Y si yo ocupo algo, yo no voy a dejar de comprimir o de hacer algo que le va a ayudar al paciente para irlo a buscar. Pero si alguien sí sabe cómo está bien organizado, te lo trae y todo fluye, ¿no? Y que Sí, cada quien facilita la sepa, acción, ¿no? en dónde está cada cosa. Pero también ahí, pues ocupas organizar, no nada más decir voy a hacer el código, sino organizar todo tu personal para que esa gente capacitada estén en las mismas guardias y sepan de qué estás hablando, porque de repente tienes tu equipo y el lunes descansan 2, el martes 2 de esos y luego el miércoles 2 y al final está todo desacompletado y ya no existe. Entonces tienes que planearlo desde ahí, no nomás es decir vamos a hacer el código ahorita con nosotros, pero y mañana no vamos a estar más que uno. Claro. Y después, ¿qué sigue? Pues nadie va a saber qué hacer.
sí tener a todo el personal entendido en lo que vamos a hacer. Y es que eso, yo creo que eso va de la mano de otro mito, ¿no? El mito que te diría es de que todo el que está en urgencias, porque está en urgencias, sabe lo que tiene que hacer en urgencias, y no es así. Sí. No es así. Yo, de mis grandes maestros que tuve en la especialidad, en la residencia, uno era un médico general, pero era muy bueno, un saludo al doctor Dino, y tuve un cardiólogo que es maestrazo, que decía, no puedes ser especialista en urgencias y no saber electrocardiografía, es un pecado. Tienes que estar en un área de urgencias, pero el hecho de estar ahí implica la responsabilidad de prepararte. Claro. De estar. Y no es cuestión nada más de que porque ya estoy, ya lo sé. Y viene la cuestión de que ni el urgenciólogo, ni el médico general, ni el anestesista, ni el internista, ni todo, por el hecho de que esté en urgencias, quiere decir que sabe de urgencias. Teóricamente y por responsabilidad del urgenciólogo sí. Claro. Porque eres especialista en urgencias. Por la especialidad, así, ¿no? Es, pero de ahí más. Es algo complicado y algo que requiere un cierto entrenamiento del manejo del estrés y de los protocolos, que por eso hay una especialidad y no tiene nada de malo. Y luego nos topamos con mucha gente que dice, yo llevo 20 años trabajando en urgencias y 10 años trabajando en urgencias. Pues sí, pero son 10 años que no han ido con un proceso adecuado de cómo debe de ir el protocolo. Claro. Entonces esa es otra de las cuestiones de los mitos, ¿no? Que cualquiera puede estar en hora de urgencias, claro. O el que está en área de urgencias ya sabe de las urgencias. No es así. La realidad es que no. Y la invitación es que a todo el mundo debe capacitarse, ¿no? Sí, cualquiera puede aprenderlo porque estamos todos abiertos al apoyarnos. Yo quisiera llegar a una área de urgencia y toparme con alguien capaz. No, porque así el equipo es mejor, ¿no? Sí, no, pero yo como paciente. Ok. Yo quisiera llegar a una área de urgencias y saber que estoy con gente capacitada. Claro, ¿no? Totalmente. Y precisamente ese mito me lleva a esta parte que ya se comentaba un poquito. Si enfermería como personal de salud podía animarse a ser líder, animarse a poner a hacer una intubación endotraqueal y bueno, hacer de repente el manejo avanzado del paciente crítico. ¿Qué opinan? ¿Se puede? Pues sí, ¿no? Eliminamos el mito. Yo personalmente digo que sí, porque estás capacitado, estudiaste además de estudiar enfermería, que pues tienes tu cédula y tu título que en cierta manera te van a respaldar. Pues hay cursos, por ejemplo, si tomaste el ACLS, si tomaste un curso de vía aérea avanzada, entonces yo considero que sí podrías ofrecerle eso al paciente. ¿Legalmente no hay problema? Pues no, porque estás ayudando, o sea, en realidad si tienes, por ejemplo, un médico en urgencias que solo es de consulta, de dar paracetamol o que... Sí, claro, que es lo que decía el doctor. A mí me ha tocado muchas veces y no nada más yo, tengo varios compañeros y en el sistema de salud en el que yo estoy o en el que me hice, que fue Secretaría de Salud, donde de repente hay muchas carencias o no contamos con esos médicos especialistas por X cosa, ¿no? Y cualquier médico o un médico atiende las urgencias, pero no está tan capacitado. Yo tengo compañeros enfermeros que ya intubaron al paciente, ya le pusieron un central, cosas que de repente eso del central sí es como que muy animado para el paciente, pero de repente no hay nadie porque enoja la guardia, porque está de vacaciones, porque nadie lo cubrió y está sola la guardia sin médicos. Entonces tú accionas para ayudar al paciente, o puedes hacer pues no sé, asegurar la vía aérea, esperar al médico y ya después ver qué sigue, ¿no? Porque aún en el hospital de repente no se encuentra nadie allí y tienes que buscarlo de donde esté, si fue hospital, si es el anestesio, y pues sí, de repente te toca hacerlo, ¿no? Ya tú decides pues si lo vas a hacer o no y las repercusiones que puedas tener, pero sí me ha tocado con algún equipo de trabajo de enfermeros que decimos, pues, ni modo, ahí va mi cédula. Y te avientas. Sí, exacto, o sea, porque es algo como decir, me siento a verlo, cómo se va a morir, o trato de ayudarlo. Obviamente con el conocimiento que tú tienes, lo que has adquirido y lo que has estudiado. El conocimiento científico, no nada más decir, me metí a YouTube y bajé un curso de cómo tutorial y ya sé, o sea, no, eso mucha gente lo hace, pero no es como tener un respaldo o un aval, vamos, que te pueda quitar esa bronca que de repente te puedas meter. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque estoy capacitado y porque sé lo que tengo que hacer.
Y no decir, es que antes de venir a la guardia me metía acá un videíto claro. Y entonces ya, pues claro. No, entonces... Pero si las cosas resultan bien, pues creo que no va a haber tanta repercusión, pero si no resultan bien, aún ¿qué? Así, fíjate, ¿Hay repercusión? Aunque las cosas resulten bien, yo creo que aquí hay un punto muy fino que tocar ahí. Cuando se puede, el procedimiento lo debe de hacer la persona que tenga la mayor experiencia en hacerlo. Entonces, de eso se trata. Todos pudimos haber tomado el curso, pero la persona que tiene más experiencia en hacerlo es el que debe de hacer el procedimiento. Claro. Por lo mismo, ¿no? Porque la persona que tiene más posibilidades de hacerlo bien y a la primera. De lograrlo bien, exactamente. Sí. Luego viene el siguiente punto, que es lo que refiere él, viene el punto donde no hay alguien, sí. Exactamente, y la persona que tiene esa experiencia resulta ser que es alguien cuya responsabilidad no entraba en eso, pero en ese momento tiene que hacer algo. Y aquí hay un parteaguas, y el parteaguas es, ¿está o no está en riesgo la vida de esta persona? Sí. Todo lo que yo haga por salvar la vida de esta persona lo estoy haciendo con una buena intención. Exactamente, ¿no? Buena intención. Y eso es lo que a final de cuentas... Samaritano. Sí, exactamente. Sí. Porque voy a decir algo, por ejemplo, en lo que estoy en desacuerdo y yo creo que se vale. El catéter El catéter no se sí sabía. No hay ninguna urgencia en ponérselo, ¿no? Eso sí, también lo estaba mencionando. Se vale, de eso se trata esto, ¿no? Claro, totalmente. Si tienes una vía, bueno, ahora no agarraste la vía y urge porque se está desangrando una y de otra, no sabes hacer una vena y todo, búscale, ¿no? Sí, claro que sí, pero entonces ya estás hablando de que ya es una emergencia donde ya le buscaron por todos lados y consideras de que esta es la oportunidad que tú tienes, porque si tú le ponches, ahí sí le ponches un pulmón, entonces viene un problema. Entonces tienes que valorar realmente que lo que estás haciendo es la mejor opción para el paciente y que es la persona en ese momento que tiene la mayor capacidad de hacer la intervención. Así es, mencionaste en varias cuestiones al anestesiólogo, por ejemplo. Sí, cuando se necesita permeabilizar una vía aérea y asegurarla, por lo general los hospitales corren por el anestesiólogo, porque es el que más experiencia tiene intubando pacientes. Vía aérea, a menos de que tengas un intensivista o tengas un urgenciólogo, que es parte de nuestro internamiento. O el internista también es... Eso por parte de la unidad en la que nosotros estamos, que repito, de repente no tenemos médicos especialistas, el único especialista que tenemos es el anestesio. En otros sistemas de salud, pues afortunadamente cuentan con ese personal de todos y tú ya sabes cómo hacerlo en cuanto al central. Creo que sí exagero un poquito. No, pero ¿sabes qué? A mí se me ocurría un shock hipovolémico donde todavía no cae en paro, no agarras una vía periférica, ponle el central. Muy dependiente. Lo que hemos hecho, y a mí me tocó una vez que yo iba pasando, ya había checado salida y ya me iba, ¿no? Entonces iba pasando por el servicio de pediatría y ya vi mucha gente y ahí voy yo. ¿Qué pasó? Y estaba una niña en paro y estaba pues la médico especialista en pediatría y luego como 3 compañeros enfermeros y pues todos mis respetos hacia ellos, son de los que digo, qué bien trabajar al lado de alguien que sepa cómo hacerlo, ¿no? Y entonces todos estábamos pues ayudando al médico, estaba toda hematizada, no podíamos canalizar y de repente... Pues ya le dije a la doctora, ¿me deja intentar una intraósea? Y obviamente le dije, ¿puedo intentar? Me dijo, adelante. Entonces ya, pues hice su limpieza, todo y pum, la intraósea. Y porque no se podía, ella estaba ocupada en otras cosas, ¿no? Y ya empezamos pues a meter volumen, a todo. Pero sí fue algo que obviamente el central pues no cae como primera instancia para salvar la vida de alguien. Hay otras cosas como... el doctor Márquez, no hacer una incisión acá y meterle a carga y vámonos, o sea, ese paciente ya está en deceso. Lo que tú le puedes ofrecer, obviamente, con un conocimiento científico, no vas a hacerlo por hacer, pues le va a ayudar bastante y puede que ese paciente salga bien, ¿no? Y es importante lo que estás comentando, conocimiento científico. En esa paciente que mencionas, tú le hiciste la intraósea no porque sea parte de tu entrenamiento como licenciado en enfermería, porque tú tomaste curso y te has preocupado por saber hacerlo. Eso es a lo que voy. Que entra a un área de urgencias, tiene que seguirse preparando y buscando y saber que qué voy a hacer el día que me tope con algo que me empiece a rebasar de lo que ya sé. Tienes que empezar a buscar, a prepararte para que cuando llegue ese momento, por eso tú estás puedes ofrecernos, exactamente, ¿no? ¿sí? Claro. Y desgraciadamente muchas veces nos dejamos llevar por lo que originalmente estamos aquí.
mitos. Y los mitos solamente se rompen desbancándolos y estudiando con conocimiento. Sí, actualización. Y yo quiero decir, o sea, es que de repente esto que escuchan que menciona Saúl y todo esto que él ha vivido, pues es parte precisamente de por qué está como invitado y como experto en este Coffee Time, porque él precisamente ha tenido bastante iniciativa, bastante conocimiento y como un líder en el área de urgencias. Yo es algo que siempre le digo a mis alumnos, y si me están viendo no me dejarán mentir, es conocimiento. El conocimiento te va a hacer sentirte seguro de que sabes hacer las cosas y esa seguridad te va a hacer accionar. Y al accionar puedes salvar una vida. Sí, totalmente. Pero ahí a veces la seguridad excesiva es conocimiento. Por eso dije primero conocimiento, sí, ¿verdad? Me ha tocado como que yo sé hacerlo y sí sabes, sí, lo vi hace 3 años. Y de repente van y con una seguridad y dices, no sabes, o sea, en realidad te la tienes que pensar bastante. Experiencia, como decía el doctor, ¿no? Experiencia. Como dice el dicho, Dios mío, líbrame de un tarugo con iniciativa. Exacto. De hecho es más fue el dicho, pero por ahí va. Y ya pero muchas cosas que de repente pues tienes, como yo decía, tienes que hacerlo. Cuando empezó lo de la pandemia de COVID, me recuerdo pues que nadie quería entrar a COVID y nada más éramos pocos los que entraban ahí y el paciente de repente pues mal y ¿qué hacías? ¿Qué decía la guía? ¿Qué decían los expertos? No reanimar, no hacerle nada a ese paciente, pero tú ya estabas ahí y decías como que no puedo dejarlo, ¿no? Y de repente pues accionabas y hacías lo que no tenías que hacer y ya estabas encima del paciente dándole, así como que ni modo, aquí pero salvabas al paciente, salía y ya te quedaba esa satisfacción personal de que tú le ofreciste eso y ya ver al paciente salir de ese evento era como que muy satisfactorio, ¿no? No, claro, entonces, totalmente. Sí. Hacemos las intervenciones porque, bueno, por algo estamos en el área de la salud, ¿no? Sí, hay esa satisfacción y creo que también el doctor la ha vivido, por eso es urgenciólogo. Yo quisiera ahora entrar a otro, que era otro mito sobre las compresiones precisamente, pero antes de meternos como que más a fondo de las compresiones, iniciando precisamente por uno de los mitos o cosas que yo he escuchado, que es la sincronía, 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero que de repente pasa, o más bien muchas veces pasa, que no hay esta sincronía. Digo, el algoritmo dice que debe de haber la sincronía, pero una vez que el paciente ya está intubado, ¿qué pasa? Ya no se necesita sincronizar. Y otra cuestión, lo desconectamos del ventilador para poner la ventilación de presión positiva o se puede quedar conectado con el ventilador. Se debe de controlar con el pero el ventilador no va a funcionar con la presión positiva que ya manda, es un tubo. Lo que pasa es que el ventilador sí, pero el ventilador tiene una válvula de escape o tiene un límite de presión. En el momento que tú le presionas, detecta que está pasando ese límite y lo libera, ¿sí? Porque está diseñado para que no cause ese problema. Entonces debes llevar el control aquí y por eso el protocolo está diseñado para que una vez que esté intubado el paciente, el que está insuflando debe cortar 6 a 8 segundos, porque esa es otra. Sí, rápido, hiperventilándolo, ¿no? El acelere, ¿no? Entonces, tranquilito, 6, cuéntale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dale, y acá está contando, ya no le cuentes, ya dale seguido y 2 minutos, porque empieza ciclando en 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, está intubado, 30 por 2, no, ya, síganle, tú acá, ya, independiente. Tiene que cambiar el... Sí, como ese ritmo, bueno, ese en el extra hospitalario, ¿no? Donde está en la calle. El volumen. En la calle le vas a dar eso, vas a comprimir y darle. Pero ya en un hospital donde tienes todo, pues ya no es el mismo manejo, vamos. Pues ya ahí, ya el ventilador lo programas o si llega el médico lo puede programar y pues... Esto precisamente me gusta porque vamos al mito del básico, donde precisamente mucha gente a veces pregunta, pero ¿debo de darle ventilación boca a boca o no? O sea, ¿legalmente estamos obligados o no? No. Legalmente no estamos obligados. Y de hecho, no estamos obligados, que por eso cambió el protocolo. Porque antes la gente dejaba de dar RCP porque no quería dar boca a boca. Por eso ahora se maneja el solo manos.
sabes dar, tú ponle las manos en el pecho y dale. Y ese es el otro mito que la gente dice, no le debes dar, debes y dale. Y voy a hacer rapidito el mismo ejemplo que uso siempre, que creo que ya te había comentado. Si a alguien les habla y contestan el teléfono y van por la calle y le dice, fulanito, tu papá, mamá, hermano, de familiar, está tirado aquí, se está poniendo morado, ya le hablé a la ambulancia, va a tardar 20 minutos en llegar, ¿qué hago? Le van a decir a su familiar, ¿sabes que ya se murió? ¿No sabes dar RCP? O le van a decir, trépatele encima, ponle las manos en el pecho y empújale fuerte y rápido lo más profundo que puedas, tratando con eso salvarle la vida. Pues eso mismo es lo que pretende hacer el American Heart, con el solo manos, todo mundo intente hacerlo. De eso se trata. Paciente. Entonces ya es hoy en día un mito eso de que si no lo sabes hacer, no lo hagas. No. Está inconsciente la persona, ni le tomes el pulso ni nada. Ya se quitó eso del protocolo. No despierta, pide ayuda y empieza a darle compresiones. Que ahí hay otro mito de que no, pero si no estaba en paro, le vas a causar algo si le das compresiones. No le vas a causar nada, por eso eliminamos el mito. Si está inconsciente... Te voy a decir que te van a decir que le va a causar el neumotórax. Bueno, pero antes de pasar al neumotórax, lo que hablábamos sobre la fractura de los arcos costales, que es de repente te le vas encima y ay, ya mejor no. Un RCP bien dado fractura los arcos costales, es parte de... Imagínate, yo en mis buenos tiempos llegué a pesar 130 kilos y le llegué a dar RCP a ancianitas de 90 y tantos años porque llegan y le das a todo. O a gente que pesaba un cuarto lo que yo pesaba, como huesitos de pollo. Tienes que vencer la caja torácica que está diseñada para protegerlo. Entonces, lo normal es que se fracturen, para que no los detenga eso. Entonces, eliminamos ese mito. Se va a fracturar los arcos costales dando compresiones. Es parte de. Das un buen RCP, das buenas compresiones, vas a fracturar. Sí, es que desde la tercera ya... Siguen fracturándose. Y bueno, mucha gente también de repente dice que al fracturar los arcos costales vamos a ocasionar que ese arco costal, esa costilla perfore el pulmón. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántos años tienes tú trabajando en áreas de urgencias? Pues unos 3. Llevo 15 años. Más he visto a alguien con un neumotórax por RCP. He visto neumotórax porque viene trauma, viene con un trauma múltiple, le das RCP y por el trauma que tenía, como venía ya desviado, se poncha, sí. Pero por dar RCP como tal, no, a menos de que a veces pueda tronar por la presión y todo, pero aún así, preferible, suponiendo que fuera preferible eso, a que la persona fallezca porque no le latió el corazón. Entonces, ese es otro mito. Pero hay mucha gente que le encanta decirlo. Y muy mi apreciación personal, le gusta decirlo por decir, para que veas, yo sí sé que puede pasar un neumotórax. Es más como lucirse que en realidad saberlo, por decirlo, no por esto, pero es que no es así. No es como sentarse y decir, no se puede, o no lo debes hacer a hacerlo en realidad, o sea, pues no, y el paciente falleció, todo por no ofrecerle esa oportunidad de darle. Es más fácil decir, es que venía bien grave y por eso falleció. Si todos los pacientes que vienen bien graves fallecieran, no existirían ni los servicios de urgencias, ni los urgenciólogos, ni los intensivistas, ni las cirugías de urgencias. O sea, no se vale decir es que falleció por eso y no le hice nada. Y es como que lo bonito de las urgencias, ¿no? De ver un paciente que está ahí en la cama de shock y no lo conoces, no sabes nada de él y tú das todo por salvarlo. Una vez me pasó que llegó un paciente y pues se veía acá como de mala facha, ¿no? Nosotros hicimos mucho por él, mucho y al final salió y dice el doctor, le salvamos la vida para que al rato este cabrón nos meta puñal o sea, algo que dicen, bueno, tú le salvas la vida a quien sea y no te pones a ver si es un delincuente, si llegó ahí porque mató a 2, 3 y, o sea, tú le das y independientemente de quien sea. Y eso es lo padre de que llega a urgencias y tú pues estás como que ofreciéndole todo por lo que tú estás ahí.
independientemente de quién sea y de lo que hizo, ¿no? Claro, Entonces eso, o del estado de gravedad, ¿no? Ok, tan grave, pero hay todavía cosas que hacer por él, y ¿no? volvemos volvemos al protocolo. Hay un momento en la evaluación del paciente donde empiezas a hacer abordajes dependiendo de ciertos datos de gravedad que te está dando. Claro. Digo, la medicina de urgencia tiene esa parte muy bonita, que es la del protocolo, y se le llama hoy en día también una cosa que es medicina basada en evidencia. En evidencia, no sí. se vale, es mi criterio. Eso no se vale. Se vale es el para... criterio internacional. Me estoy basando en esto. Si yo llego con un médico y le digo, ¿por qué esto? Me dice, por esto. Estoy basado en tal criterio. Un médico que dice, es mi criterio, y que no quiere hablar sobre el por qué y se siente agredido de que estés cuestionando algo que es válido, porque es por el bien de un paciente, no está trabajando a gusto con ese médico o está haciendo su propia medicina. Su propia medicina. Sí, esto me lleva a otro mito, me gusta. Precisamente cortando esto de las compresiones, no se provoca neumotórax. La AJA sí menciona sobre una causa reversible, que es el neumotórax. Atención, pero eso es, como decía el doctor, o llega un paciente politraumatizado con un neumotórax precisamente, y esa es la causa reversible a tratar. Y ok, suponiendo que lo causaran. Pero la bibliografía no importa. Sí, no encuentro una bibliografía que lo mencione. Yo tampoco. Pero vamos a aventarnos el paso allá. Si causan el neumotórax por el RCP, es rarísimo, de cualquier forma es preferible a que no le den el RCP y se muere el paciente. Ya solucionarás el neumotórax. Claro. De hecho, es bastante. Y a mí ahorita fácil. este último comentario me llevaba a otro, que era el uso del bicarbonato en el paciente en parada cardiorrespiratoria. Pero más que el uso del bicarbonato, porque en alguna ocasión me pasó que, bueno, el médico no llegó, que es esto que comenta Saúl, y entonces empezamos a manejar el código. Manejando el código, pues tuvimos un ritmo refractario, y entonces el algoritmo dice, aplica amiodarona, ¿no? Entonces ya ok, el paciente sí se resucitó, lo dejamos todo, entonces pues el médico, porque llegó después el médico y ya él dio la atención post-paro, entonces ya el médico me dice, oye, sí, muy bien, dice, no bien, pero ¿por qué le pusiste amiodarona? Me sorprendió mucho que me lo preguntara, porque él cuando llegó empezó a indicar precisamente bicarbonato de sodio. Dice, y él mismo me dijo, dice, no, sí hizo falta de bicarbonato. Y yo, ok. Entonces me sorprendió que me lo preguntara como con esa gran duda, cuando dije, pero si el algoritmo dice amiodarona en un ritmo refractario. Yo creo que la respuesta era esa. Porque el algoritmo marca que un paciente con esas características se le debe de dar. Sí, claro, totalmente. Así tal cual. Ya después, si lo tienes conectado al capnógrafo y le haces gasometrías y salió del par, pues yo creo que ya ves cómo mantener ese paciente, ¿no? Pero pues de primera, pues no creo que el bicarbonato lo vaya... Y ahí sí viene una cuestión. Yo creo que ahí sí ya tiene un poquito que ver también la cuestión médica. Porque si hay pacientes datos que lo requieren. De acidosis, ¿no? No, es que te voy a comentar, si yo recibo un paciente y está en paro, empezamos a darle RCP, y a ver, pregunta antecedentes del paciente, y llegan y se asoman y me dicen que es un paciente nefrópata, diabético o algo así, yo tengo que asumir que el paciente acumuló potasio, y yo le voy a dar el manejo hasta que no compruebe lo contrario, y es parte del manejo. Pero ahí ya estamos yendo a un paso un poquito más, ya estás pensando en los hidrogeniones, en las test que te manejan, ¿no? Pero con un ¿por qué me fui a las H? ¿Por qué los hidrogeniones? Es diabético, renal, ok, entonces ya le puedo meter ese manejo. Pero se específico. Decía que, bueno, por la parada respiratoria hacía una elevación del CO2. Sí, pero se eliminó. No, si tiene respuesta inmediata. Ya se eliminó del ciclo. Sí. A final de cuentas, ¿de qué está hecho el bicarbonato? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De qué estamos hechos todos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, todo ser orgánico. Entonces tienes una alberca gigantesca de carbono, hidrógeno y oxígeno para poder hacerlo. Solamente si tienes alguna enfermedad en la cual no puedas crear tu propio buferizador, como son los renales, necesitas apoyarlo. Pero todo eso al principio, en los protocolos anteriores, sí se utilizaba el bicarbonato. Ahorita ya no es una parte a menos de que estés pensando que el paciente tiene una causa que lo llevó a eso. Exactamente. Sí. Y esto nos lleva, que precisamente la AJA dice como causa reversible hidrogeniones, claro, ¿no? Precisamente. Atropina.
Fue eliminada, fue quitada, que es otra de las... La atropina continúa. De la atropina. Fue eliminada. Que de del repente paro. había eso, Esa es la cuestión. hablando en relación al manejo del paro. Porque revisando la bibliografía, pues la bibliografía de, bueno, la AJA menciona lidocaína, adrenalina y amiodarona. Mira, ahí te va. Cuando yo platico con el personal, vamos a dar algún curso de ACLS, les comento yo que lo más difícil es la identificación de los trazos y de los ritmos y qué darles. Es muy fácil si lo visualizas de una forma, que es la regla del 3 por 2 igual a 6. Tienes 3 ritmos identificables, cada uno manejable de 2 formas. Ajá. Que te tienes que aprender entonces 6 tratamientos. Los 3 ritmos, el paro, la taqui y la bradi, o sea, rápido y lento. ¿Vale? Y lo vas a manejar de 2 formas, si está estable y si está inestable. Todo lo estable le metes electricidad, todo lo inestable le metes electricidad. Todo otro mito. Todo lo estable le metes fármaco. Entonces, los 3 fármacos de base que necesitas saberte para el paro, adrenalina, para el lento, atropina, para el rápido, adenosina, y ya luego los que vienen. Y luego vienen las electricidades y también tiene cada uno. Para el paro, la desfibrilación, para el lento, marcapasos, y para el rápido, la cardioversión. Esa es la base del manejo de los trazos y todo eso. Obviamente ya viendo rápido, cositas que te especifican si son estables o inestables. Pero a lo que voy es, se ha tratado antes el libro del ACLS, era un tumbaburros así. Y era yo sí pasé el ACLS, y era una friega la que te hacían pasar porque, es que si vas a decir que pasaste el ACLS tienes que ser acá. Y ya no, ahora lo que se trata de hacer es formar gente capacitada en salvar personas. Entonces lo han tratado de facilitar lo más posible y reducirlo lo más posible. La amiodarona es múltiple para muchas cosas. La atropina ya se encontró que no sirve más que para cuando está lento. Ahí se puso en ese. Entonces se ha reducido mucho para no confundir. Acuérdate que el ACLS está diseñado para médicos no especializados en urgencias que tienen una urgencia. Igual que la TLS está diseñado para médicos no especialistas en urgencias y personal que no es especializado en urgencias que se encuentra con esa urgencia. Entonces, para eso está, que nos ayuda a los especialistas en urgencias, claro que sí, porque es la base y de ahí le crecemos. Pero están realmente diseñados para todo aquel que no tiene un entrenamiento en urgencias, poder manejar urgencias de una forma objetiva y organizada. Claro, y con un buen resultado, ¿no? Que El es mejor lo que se resultado pretende. posible. Y esto me lleva a otro mito. De repente en la televisión no es como que llega el paciente, porque la televisión de repente saca cada historia, cuando empezaste, cada escena. Eso te iba a decir. Sí. ¿Dónde salen todos esos mitos? Te dije, ojalá diga que la televisión. Sí, porque todo el mundo ve House, todo el mundo ve Chicago Hope, todo el mundo ve Scrubs y cree que saben. Y porque ya nos queda muy poco tiempo, pero es que hay tantos mitos. Pero precisamente hablando del manejo del desfibrilador, hay quien dice, bueno, es que si das los disparos sin que esté hacia el paciente y lo disparas hacia alguien, le puede causar una arritmia. ¿Mito o no Bueno, mito? es que lo que es cierto es que puede haber un arco, teóricamente. Tú le pegas a alguien, sí le vas a causar un problema. O sea, pero pegarlo así, pues sí. Pegarlo. Pero me refiero, estoy lejos y de repente antes de que iba a ponerlo al paciente, y era hacia donde estaba Saúl. No, a menos de que haga un arco de para allá, pero no. Pero es muy difícil, ¿no? Como que muchos factores que... Sí. Es más, como las 1000 maneras de morir, tal vez. Pero, la 1001 es la 1000. Y te voy a decir otra cosa. Otro de los grandes mitos y que me dejó impactado una vez en una gran tienda, en una tienda grande de departamental internacional, pues transnacional. Tuvieron un paciente que falleció y nos invitaron a dar una plática ahí. Comentamos de un desfibrilador automático externo. Y dijeron, no. ¿Cómo vamos a tener algo de eso? El riesgo que corremos de que alguien lo use. No, están diseñados para que solamente se active si la persona a la cual se le puso está presentando un ritmo que necesita desfibrilarse. Entonces no son un riesgo, al contrario, el riesgo es no tenerlo. Y son muy seguros porque al colocar los parches y tú estás reanimando, solo te dice ritmo desfibrilable. Aléjate. Entonces es como que muy fácil, ¿no? O te lleva. Sí. De hecho es tu segundo compañero porque pues para eso están diseñados. Te alejas y da la descarga y tú no valoras como en un trazo porque no tienes un monitor en la calle. Entonces para eso él te dice que es un ritmo o no, y si no pues tú sigues comprimiendo y son súper seguros. Y si de repente pues Saúl todavía no se quita, sigue tocando al paciente y yo doy la descarga, hay el mito de que no, lo vas a matar. ¿Lo mató?
No es mito, sí puedes Es que causarle un yo paro. revisando bibliografía precisamente, decía, solamente si la persona, el compañero, tiene alguna afección cardíaca, tal vez que no la conozca, ahí sí podrías causar algo, pero que Yo realmente creo no que causabas algo no, es grave. es muy variable, depende de la intensidad de la descarga. Lo calamos después, nada. Depende de la intensidad de la descarga, en qué fase de Eso. su despolarización. 360 pasa. híjole. A mí me han descargado sin querer, pero fue porque traía un marcapasos interno con un desfibrilador interno y empecé a darle RCP y de repente detectó el marcapasos, ¡pum! Pidió la descarga y ¡pam! Sí me dio la patada. Oh, ok. Pero no me pasó más allá de, ¡ay, joder, qué bárbaro, qué trancazo! ¿Sí? Sí. Pero obviamente la carga de un marcapasos, de un intracámara, es muy diferente a una descarga. Entonces, teóricamente, si la descarga es lo suficientemente fuerte, sí. Sí, ¿Y dónde podría. cae en el ciclo del ritmo del corazón? ¿Podría detener el corazón? Claro. Sí, podría. Que precisamente ahorita que menciona, hay otro mito sobre si tiene marcapasos, ya no desfibrilamos. ¿Sabes? Decir, no, Puede ser en los que ritmos por eso desfibrilables. cayó, por la falla de su marcapasos. Puede haber fallado el marcapasos, Y entonces- tienes que darle. Sí. Y de todos modos damos compresiones. ¿Sí? O de Sí, repente. pues dejamos de totalmente. lado el marcapasos porque puede ser por lo que llevó Puede el haber paciente. fallado. Tal vez no fiarte de ese marcapasos. Claro, y es que de repente la gente entre que si se decide hacer la acción o no, piensa mil cosas, ¿no? Y una de esas cosas es eso, ¿no? De que si el paciente trae marcapasos, que si ya traía cierto... Anímate, hazlo. Eso, yo creo que la regla de oro, la regla estándar es, si le das compresiones porque crees que puede estar en un paro, no estás cometiendo un error. Así de fácil. Claro. Es preferible y puede estarle salvando la vida versus el empezártela a pensar y todo. Y recordemos, 3 minutos empieza el sufrimiento, 5 minutos empieza a dañar irreversiblemente, Claro. 8 minutos se muere el cerebro. Entonces, siempre es preferible hacerle, y si no tenía nada y no estaba inconsciente, ya te dirán, quítate, espérate. Sí. Ya, ¿no? Sí. O ya llegará alguien y te dirá, no, espérate, no necesita eso. Pero de Vamos primera a hacer. intención, las personas, ¿tienes la duda? Oigan, y el golpe cardíaco, esto de repente que veíamos antes, ¿no? De ¡fua! ¿No? Llega el paciente y es ¡zas! El ¿Qué? ¿Se sigue usando o no? El golpe precordial, El golpe precordial. se utilizaban los protocolos de antes. De hace tiempo, ¿no? Se supone que estaba solamente indicado en una persona que tú presenciaste el paro y llegabas y le dabas queriendo hacer este efecto de la descarga, pero la realidad es que ya no. Ya no se usa. No, Es que no de se repente usa. me encontré a alguien que dijo, sí, todavía, sí funciona. Y yo, ay, dije, yo seré muy nueva en esto, así, pero yo no lo he visto en ningún lado. Y luego esto, que sí lo he visto en películas de la adrenalina directa, ¿no? Intracardíaca. A mí me ha tocado ver médicos que llegan a hacer eso. ¿Y qué ya tal? para cuando ya estás así, ay, híjole, pues ya se te adelantó, lo hicieron. Pero no hay una base científica para eso. No está ¿Verdad? No indicado, está. ¿no? Yo de repente por eso digo, no está, entonces... Pero es que luego la gente lo existe la espera. literatura. A mí una vez me preguntó un amigo, oye Fer, ¿cómo se llama un medicamento que te pones en el corazón si estás teniendo una sobredosis de drogas? Y no tengo ni idea de qué me estás hablando. Pero- Resulta ser que había visto una película que se llama ya. La Roca, donde Ah. hacen eso, porque el gas sarino y se lo pusieron. Le digo, no, espérate, pues la Es medicina como, no es como así. dice No, de, pues de que ven Doctor House, ven Sí. tanta serie y dices yo, o sea, o el Yo amigo sé de eso. ese que de repente yo. A mí me hizo Doctor Haddad. Sí, o sea, Sí, mucha sí, gente se ya topó se siente mucho con experta, Sí, ¿no? entonces como que el exceso de información te cae a la desinformación, ¿no? Así es. Y hay que buscar buenas fuentes porque no, el internet es muy bueno, pero hay mucha Sabiendo información usar, que tal como vez no dicen, es ¿no? buena. Exactamente, Sí, sabiendo usar. sí. Hay otro mito, porque ya nos queda poco tiempo. Digo, es que hay tanto de qué hablar, este tema da para mucho. Los familiares, de repente también es como, no, tiene que salirse porque vamos a dar toda la acción acá y lo excluyes del área. Sí, Mira, no. yo pienso que tiene mucho que ver con cada quien. Hay una fase que se llama RCP, con el familiar ahí, pues RCP, tiene un término, ahorita no me acuerdo. Con lo cual depende mucho del médico. Yo no tengo problemas, yo en lo personal, yo no tengo problemas que saquen a los familiares. ¿Por qué? ¿Sí Porque lo sacas? estamos haciendo, Pues estamos yo haciendo por- el trabajo lo mejor que podemos y Sí. tienen a veces, es parte del duelo posterior. Claro. Que vean todo lo Todo lo humanamente Yo creo posible, que el sí, impacto, que no quede duda. el impacto que le puedes ocasionar a la familia, o sea, ya están viviendo un evento traumático de ver a su familiar ahí posado, y
yo creo que a veces si eres muy invasivo, sí se quedan como que choque más, ¿no? Todavía. Yo, por eso en lo personal es como que espéreme afuera y ya tú ahora sí puedes actuar con todo, ¿no? Y no te la pienses en que el familiar va a ver, o sea, ¿qué le están haciendo? Porque a veces carece de información y pues imagínate que alguien vea cómo abordas al paciente o cómo le estás dando y todo el mundo encima de él. Sí, que todos queremos salvarlo, ¿no? Sí. Y precisamente les comparto porque revisando la literatura precisamente de eso habla, dice, se ha comprobado, hay estudios donde se ha comprobado que el paciente vea, y lo decía ahorita el doctor, el familiar, vea la acción y que estás haciendo todo, que es también lo que decía Saúl, permite o se han registrado datos de que sí mejora, sí hay una respuesta en el paciente. El RCP presenciado se le llama. Como comentábamos hace rato, depende mucho de quién está llevando el código. Claro. Yo les doy la opción, si se quieren quedar yo no tengo ningún problema. Por lo mismo yo me trato de pegar lo más que puedo al protocolo. Y eso a final de cuentas también va a ser mi carta de defensa si sucede algo, ¿no? Sí, y eliminamos el mito de que tienes que sacar al familiar, no lo tienes que sacar, se puede quedar a presenciar. Quiere estar adelante, yo no tengo problema. Si exactamente, digo, de repente es por espacios, ¿no? A veces estamos como así, hay mucha gente y... Pues, o que están en la gritería, y todo. Claro, ahí porque ya. me está desconcentrando. Sí, no, un paciente más, ¿no? Un paciente más. Sí, también fíjense, dice María Macedo, porque no me aparecían sus comentarios, por eso no los estaba leyendo. Considero que tanto enfermería como medicina tenemos la capacidad de realizar las diferentes actividades, siempre con el conocimiento y las actualizaciones correspondientes, realizando esta actividad en equipo y de una manera organizada para evitar pérdidas de minutos que puede llegar a ser primordiales en la vida del paciente. Totalmente, ¿no? Y creo que es una muy buena conclusión. Y voy a agregarle más, no solamente enfermería y medicina, camillería. Uno de los casos de RCP que funcionó más importantes que he visto fue gracias a que el camillero estaba ahí cuando cayó el paciente y en lo que se organizaban médicos y enfermeros que agárrale, corre en cuanto se cayó el paciente, el camillero le brincó y empezar a dar RCP. Un RCP muy prolongado, pero desde el momento tuvo RCP de calidad y a final de cuentas salió el paciente caminando a la semana. Y gracias a que el equipo trabajó desde un inicio, porque se cansó, pero se cansó y ya había alguien preparado para cubrirle y hacerle. Y entonces se hizo realmente un trabajo bien hecho, pero porque todo el mundo participó y ayudó como pudo. Porque también dar RCP, si hay alguien que sabe hacerlo mejor que otra persona, éntrale. ¿Por qué? Porque también tiene que ver siempre el que sepa, el que esté mejor preparado es el que debe. Y ahí era lo de los egos. Es como que muy importante. A mí me ha pasado ver pues a grandes así como yo y están así y dices, pues dale un beso mejor, ¿no? Sí me ha tocado ver por ejemplo, médicos chiquititos que se suben y un RCP de calidad, porque tú miras el trazo que va bien, las compresiones adecuadas, y no como alguien que nomás da, entonces ves el trazo como que tú, ¿qué onda? O sea, controlado, con técnica y no te cansas. Son momentos de estrés, son momentos difíciles. El área de urgencias debe de ser caótica por naturaleza, pero debe de ser un caos controlado. Y ahí es donde viene el trabajo de la gente que trabaja en urgencias. Ahora que trata el caos, es un caos controlado. Yo quisiera... Sí, porque precisamente decía el doctor, no todo, o sea, hay mucha gente que está en el área de urgencias, pero el que de verdad sabe manejarlos, de entrada también tiene ese control de estrés, ese manejo y la tranquilidad para poder ser líder. Y pues bueno, para finalizar yo quisiera, Saúl, que nos dijeras pues algún consejo para ser líder del área de urgencias, que digo, ya estuvimos mencionando varias cuestiones claves, ¿no? Pero digo, tú que has estado como líder, que le puedas decir a toda nuestra audiencia, que la mayoría son por lo general estudiantes precisamente, o gente tal vez que es como más introvertida, ¿no? Así como que siempre se quedan atrás. ¿Qué podrías decirles? Pues actualizarse, buscar en este caso los colegios o las escuelas que te puedan aportar algún curso, obviamente basado en algo, y pues actualizarte. Y aunque hayas tenido el ACLS hace 5 o 10 años, siempre cambió tras esta pandemia de COVID, hicieron unos ajustes también, entonces hay que estar pendientes a esas actualizaciones. Todo es lo básico, la base, y entonces hay que ver nada más
en qué se actualiza y ya es poquito lo que te tienes que estudiar, ¿no? Claro. No es como que otra vez, como Otra diciendo, vez todo, todo el libro el ese. librote. Y sí, pues estar en constante actualización y buscar. Claro, totalmente. Doc, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, yendo un poquito más allá de lo que comentas tú, que como decía una compañera de residencia, el conocimiento es poder, obviamente es el poder de poder ayudar en este caso a la persona. También el conocimiento colectivo se vale. Entonces, yo creo que en una situación de emergencia, por más que uno sea el líder, el todo, se vale. ¿Cómo ven? ¿Qué me falta? Sí. Si yo tengo un líder y, oye, ¿cómo ves eso? Opinar, escuchar opiniones y pedir opiniones y ayuda es una parte importantísima del área de urgencias. Claro. Yo alguna vez intenté varias veces poner un central y no pude y hablé a que me ayudara el que estaba en medicina interna de guardia. ¿Por qué? Porque yo ya en ese momento ya lo había intentado varias veces y ya estaba ciclado y ofuscado. Y alcancé a escuchar compañeros del área de urgencias que lejos de opinar, mira, por lo menos que uno que pidió ayuda, digo, oh, ya ves, tuve que hablarle a la caballería. Pues, si se burlan porque tuve que pedir ayuda, Sí, que de se repente burlen. es eso, ¿no? Pero a final de cuentas, llegó la otra persona y a la primera lo pudo. Y qué bueno, por el bien del paciente. Porque Sí. todos, tarde que temprano, nos vamos a topar en algún punto donde, espérame, alguien que me ayude. Somos falibles. Sí. Entonces, hasta en una emergencia, en un RCP y todo, se vale opinar. Es una cuestión donde no se trata de mí, se trata del paciente. Claro. Y si todos estamos tratando de hacer algo por el paciente, rara vez va a llegar a ser tan malo como podría ser. Si nadie le importa, lo dejan ahí, practicamos la medicina legista y Dios, el paciente. Bye. Sí, a mí me gusta mucho escucharlos, les digo, ay, quisiéramos más tiempo, pero seguramente seguiremos nosotros hablando del tema. Quisiera precisamente concluir con estos dos consejos que, como ambos dicen, pues es eliminar egos. Precisamente cuando tú eliminas el ego vas a pedir ayuda. Claro. Y si tú siempre piensas en el bien del paciente, no en cómo te van a ver a ti, sino en el bien del paciente, la urgencia va a salir. Y también pensar y recordar lo que estamos diciendo es trabajo en equipo. La realidad es que una sola persona no salva a un paciente. En equipo se hace, es que en lo que uno hace una cosa, porque todo es importante a la par. Entonces, en lo que uno hace una cosa, el otro hace otra, y al final todos podemos salvar al paciente. No es Suma para él. exactamente, todo el esfuerzo es sumado para salvar al paciente. Entonces, pues sin más, bueno, sí hay mucho más, pero pues ya no tenemos tiempo. Les agradecemos muchísimo, mis dos grandes invitados, les agradezco muchísimo. Ayer estaban bien puestos también para hacer el en vivo, pero pues bueno, ya se hizo, aquí está el tema para ustedes. Esperamos seguirnos viendo en el próximo Coffee Time. Y había premios, entonces esos premios se los vamos a hacer llegar porque tenemos por ahí el listado, hoy los íbamos a mencionar, pero bueno, por ahí tenemos la lista. Se los haremos llegar y seguimos en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.